Bienvenidos a un episodio más, yo soy Lugarza y esto es Mamilliza. Una seguidora hizo el favor de enviarme un video en el que un padre de familia nos relata una serie de negligencias médicas vividas en el Hospital La Raza, en Ciudad de México. Él perdió a su hijo de 11 años, a Brian Alexander. La primera negligencia que se cometió fue el ordenar la extracción de una muela, un día antes de una cirugía al corazón. Hay historias que cambian la vida de una familia para siempre. Esta es la historia de Brian Alexander Ayala García, un niño de 11 años que nació con una cardiopatía congénita llamada atresia tricuspidea. Debido a la complejidad de su diagnóstico, fue atendido en el Hospital General La Raza en la Ciudad de México, donde sería sometido a un procedimiento en el que su familia depositó toda su confianza. La muerte de Brian tuvo como punto de partida la extracción de una muela que no debió ser retirada. A partir de ahí, se desencadenaron infecciones, complicaciones y una falta de empatía que, según su familia, derivaron en una serie de negligencias. Soy papá de Brian Alexander Ayala García, es mi hijo, o era mi hijo, tenía 11 años y va a vivir eternamente en nuestros recuerdos, en nuestra vida, pero queremos que sepan quién era Alex. Queremos que sepan lo que pasó con Alex. Lo que debía representar una nueva oportunidad para Alexander, terminó convirtiéndose en el momento más doloroso para su familia. Tras su fallecimiento, sus padres comenzaron a cuestionar lo ocurrido durante su atención médica y decidieron hacer públicas una serie de irregularidades y malos tratos que, aseguran, vivieron dentro del hospital. Están entrando así a terapia intensiva, sin ningún, no sé quién autorizó. Por lo menos ya les pusieron cubrebocas. Me aseguran que ahorita no saquen a mi hijo hasta que salgan todos, por favor. Sí. Quítame el celular. Porque soy una Señorita. persona, no soy señorita, soy la doctora. Pero ¿por qué permiten eso? Van a sacar a mi hijo ahorita. No. Está en terapia intensiva, doctora. Doctora, solo quiero que entienda que está en riesgo la salud de mi hijo. Claro que no. ¿Usted me asegura que no va a pasar nada? ¿Que no va a haber ninguna infección? Si nosotros hubiéramos sabido que él corría riesgo, por supuesto que no hubiéramos permitido que lo operaran, que lo metieran al quirófano. Confiamos en los doctores, confiamos en su criterio, en su profesionalismo. Jamás creímos que el desenlace sería ese. Nunca nos imaginamos que acabaría así su vida. Arturo publicó un video en redes sociales con un solo propósito: alzar la voz y pedir que el caso de su hijo sea investigado. Hoy, Arturo Ayala y Dulce García están con nosotros para reconstruir esos días, compartir quién era Alex más allá del expediente clínico y explicar por qué siguen buscando respuestas y justicia. Hoy están aquí conmigo, desde Querétaro, Arturo Ayala y Dulce García. Bienvenidos. Y bueno, no sé qué pasó en la administración. Al final nosotros sentimos que fue algo como cambios administrativos, porque anteriormente el doctor Alcántara era el que lo llevaba, fue el primero que lo trató de recién nacido. Hubo un cambio completamente diferente en cuanto, desde la información a comparación de ahorita, en que pues él nos informaba, nos explicaba, nos hablaba de términos, no nos hablaba de términos médicos, trataba de traducirlo a nuestro idioma, nos explicaba muy bien, ¿no? Entonces hicimos, fue el que trató a mi hijo de recién nacido. Y bueno, pues ya después, no sé qué pasó, el doctor al final lo pasaron a consultorios y ya no estuvo como en piso del hospital, de hospitalización. Bueno, pasó todo este tiempo, afortunadamente nosotros nos cambiamos de ciudad justo por el beneficio de mi hijo, porque al final los doctores nos recomendaron que la altura de la Ciudad de México no le hacía bien. Entonces intenté conseguir trabajo en playa, no se logró. Y pues bueno, se dio la oportunidad de cambiar a Querétaro. Afortunadamente eso ayudó porque mi hijo siempre traía los dedos moraditos. ¿Cómo se llama esto?
Ay, se me fue. Los Cianótico. labios, era Es cianótico, la cianosis. Entonces, los labios morados, los dedos morados, y pues bueno, en Querétaro, afortunadamente eso se le quitó, era algo que no se le veía como en la Ciudad de México. Cuando íbamos a la Ciudad de México, era muy obvio que luego se le ponían los dedos morados, se veía la cianosis, y acá no. Entonces, eso ayudó, el tratamiento, seguimos yendo a nuestras consultas, bueno, su mamá lo llevaba, no faltó a ninguna, estaba en el seguimiento, inclusive el año pasado el proceso del cateterismo fue para determinar si él era candidato a la cirugía mayor, a la cirugía de Fontán. Entonces, se hizo este procedimiento el año pasado, el 24. Sí se complicó un poquito no en el sentido grave, sino en el sentido de que no lograron hacerlo tan rápido como un proceso normal, fue lo que nos explicó el doctor. Nos dijo, sí, nos tardamos un poquito más porque la guía en las venas no se podía, nos costó mucho trabajo llegar, sacar el diagnóstico, sacar las mediciones, lo picaron más de 50 veces, nos dijo. Lógicamente lo hicieron en un quirófano, lo hicieron con los cuidados necesarios, nos explicó el doctor, fue muy honesto en esa parte, pero al final nos dijo, si se pudo, ya tenemos el diagnóstico y nos vamos a sentar a platicar de su caso para determinar si es candidato. Hasta ahí pasó. Entonces, ya al siguiente año fue cuando ya nos hablaron y nos dijeron que sí era candidato para la operación de Fontán. Y pues bueno, ya ahí es donde ya se desarrolla todo lo que expongo en el video. Pues desde que llegamos, o sea, llegamos y las camas llenas, o sea, no había espacio. Nos dijeron, pues ahorita no hay espacio, o sea, tienes que esperar hasta que demos de alta y darles el espacio. Entonces nos mandaron con los al piso 8, que es donde está cardiopediatría. Allá fue donde ya lo revisaron, donde les dijimos que nos habían hablado para ya ingresarlo. Y pues ahí nos abordó la doctora que nos habló por teléfono. Y pues bueno, ahí ya lo revisaron. Y pues bueno, ahí es donde ya nos dicen, bueno, donde nosotros identificamos que traía una muelita zafada. Entonces, fuimos con la doctora y le dijimos, oiga, es que trae una muela zafada, o sea, se le mueve. Y fue como de, a ver, y lo revisó y dijo, no, vayan y sáquensela y tráiganlo mañana. Entonces, pues, para empezar, un domingo, ya en la tarde, pues se nos complicaba, hicimos todo lo posible, ahí con familiares, con sus dentistas y demás, buscando al dentista que nos ayudara. Algunos nos dijeron que sí, pero hasta el otro día, hasta así. Entonces, hasta que nos aceptó un dentista, nos ayudó, la sacó, y pues bueno, al otro día regresamos, le dieron, inclusive ese día el dentista me preguntó si le teníamos que dar el antibiótico porque le habíamos comentado que iba a entrar a una operación, y me dijo, pues ok, pero mejor pregúntale a la doctora qué antibiótico o qué cantidad, porque el que yo administre va a ser diferente o puede que complique. Entonces le hablé a la doctora por teléfono y le comenté y me dijo, pues que sea de tantos miligramos y que sea tal medicamento. Y así lo hicimos, el doctor lo recetó, pues bueno, se lo dimos a mi hijo, y bueno, al otro día ya fue cuando regresamos en la mañana, y su acceso o su ingreso ya fue hasta posteriormente de las 5 de la tarde. O sea, estuvimos todo el día ya esperando el espacio, por lo mismo de que no había camas, de que no habían altas y demás. Entonces, ya ahí es donde inició todo. Todos los doctores que pasaban a revisar lo sabían, porque nosotros les decíamos,
le sacaron la muela, está tomando este medicamento, ¿está bien? Y era como de, sí, 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 está bien, no se preocupe. ¿Quién le dijo? No, pues la doctora tal. Y era como de, ok, sí, está bien. Y ya, nosotros en ese momento no sabíamos que la doctora era una residente. Y no es por minimizar ni nada por el estilo, pero al final, pues todavía no tiene el conocimiento al 100% que un doctor planta o no sé cómo se les llame, ¿no? Pero al final eso lo supimos hasta mucho después. Y pues bueno, ya al final lo pasaban a revisar, no le hicieron nada, o sea, no le pusieron suero, no era necesario porque mi hijo iba bien. O sea, mi hijo no iba grave, no iba con ningún síntoma mal, no tenía ninguna complicación. O sea, mi hijo llegó bien, o sea, lo pasaban, le tomaban los signos vitales, lógicamente su corazón tenía la oxigenación, no era normal que la de nosotros, y pues era por su cardiopatía, ¿no? Entonces, todo esto lo sabían ellos, todo esto lo revisaban ellos, lo tenían en su expediente, y pues bueno, ya hasta el día martes, ya fue cuando, pues lo meten a quirófano, lo preparan para quirófano. Este, Nadie nos explicó cómo, o sea, sabíamos porque 10 años atrás, los doctores en las consultas y todo esto nos decían, va a hacer una operación así, es a corazón abierto, nosotros investigando y sabíamos cómo era una operación, ¿no? De este tipo es básicamente la conexión inferior de sus pulmones con el corazón y pues lo sabíamos. En ese momento, pues sí, sí, tal vez no sentimos que nos dieran como más detalles, solamente un día antes también fue la anestesióloga, creo que fue la que un poquito más nos explicó de yo voy a estar a cargo de la cirugía, yo voy a estar con su hijo, lo vamos a dormir, lo vamos a ayudar con un aparato, o sea, nos explicó. Pero del procedimiento como tal de la operación no supimos hasta literal 10 minutos antes que se acercó un doctor, uno de los cirujanos, y él fue el que nos dijo, yo lo voy a operar con otro doctor, y bueno, pues nosotros vamos a hacer el procedimiento, ya le explicaron, pues esperemos que todo salga bien, ¿no? Y ya, básicamente fue todo lo que nos dijeron, y pues ya, lo metieron a operar. Ya después de eso fue cuando empezamos a ver pues muchas cosas, ¿no? Lo que era bien obvio era el tema de la atención, el tema de los seguimientos, no te daban respuesta, preguntabas y no te respondían, se molestaban por eso. Eh, la empatía en que sabían que nosotros, pues sí, teníamos familiares ahí, pero no vivíamos ahí, no teníamos como tal un lugar. Y era como de, pues es que ustedes no pueden estar aquí porque aquí en este piso también hay personas de la consulta y no pueden estar aquí, ¿no? Y era como de, pues sí, pero mi hijo la están operando, entonces necesitamos estar aquí al pendiente. Ya como que de repente entendían y más a fuerzas que queriendo nos dejaban. O sea, realmente yo nunca vi un protocolo claro de como de todo ese seguimiento de, a ver, ellos están su hijo está en operación, aquí está su área, aquí se tienen que quedar, tienen que esperarse aquí, etcétera, etcétera. O sea, nunca vi un protocolo así, que es el IMSS, sé que hay deficiencias, pero al final, pues tampoco los encargados o responsables eran empáticos con situaciones así, ¿sabes? Entonces, pues ya, la operación tardó mucho más de lo esperado. No nos daban informes, preguntábamos si no sabían. Estaba programada que la operación iba a durar de 5 a 6 horas. Al final duró más de 10. Pues ya, desde ahí nosotros ya pensábamos muchas cosas, ¿no? Después ya salió mi hijo, salió en la cama con 10 personas atrás de él, agarrando todos los aparatos.
una escena como así muy dramática, ¿no? Como que nerviosas, corriendo, que no se cayera ninguna manguera, no sé, o sea, así muy raro. O sea, veíamos salir a otros pacientes que sí salían con el doctor y otra persona más y ya, así. Pero con mi hijo salieron como 15 personas atrás de él. Sí, muy raro. Confiamos al final, parte de todo el proceso siempre teníamos esa fe, confiamos en los doctores, confiamos en las personas que lo atendían. Y pues bueno, te digo, en el video comento justo que después de esto el doctor lo mete, nos dicen despídanse papis, lo vamos a meter a terapia intensiva, nos despedimos, le dimos un beso, estaba completamente dormido. Y pues bueno, 15, 20 minutos después sale el doctor y es el que nos da el primer informe, ¿no? Y para empezar, su lenguaje, su semblante corporal era de preocupación, era decaído, era cansado, era raro. Le preguntamos que cómo había salido, si la operación había salido bien, y dijo, sí, pero hubo complicaciones, pero todo está bien. Preguntó quién lo ingresó. Bueno, Preguntó, sí, sí, cierto. preguntó, él dijo, ¿quién fue el que ingresó? Nosotros, ¿cómo que ingresó? Sí, ¿quién les dio la orden de que lo ingresaran? Nosotros le dimos el nombre de la doctora. Y entonces su cara fue así como, ok, y le preguntamos, ¿no? O sea, que si estaba todo bien, que se había pasado algo, y dijo, no, todo bien. Pues sí hubo complicaciones, pero todo bien. Nunca dijo, pues no debió de haber entrado como entró. Solamente hizo cara así de, chin, pues la doctora hizo algo que no debió de haber hecho. Yo lo vi de esa forma. Y la doctora que lo ingresó fue la misma residente que les dijo que sí sacaran la muela. Ellos. Sí. ¿Ella tiene autorización? Los residentes. En su momento, sí. Cuando falta el personal médico. Correcto. Sí, o sea, nosotros no sabíamos nada de esto, hasta mucho después ya nos hizo sentido. En ese momento solo fue como de, pues qué raro que nos haya preguntado quién lo ingresó. Se supone que ellos deben de saber, ¿no? Pero sí fue como de, ¿quién autorizó el ingreso? ¿Quién permitió el ingreso? O sea, ese fue el primer cuestionamiento. Sí, Entonces, exacto. para nosotros fue como de, pues, qué raro. Ya hasta después nos hizo mucho sentido y dijimos, ok, pues sí, yo creo que ya desde ahí él sabía que algo estuvo mal y que no tenían que haber ingresado y pues por eso preguntó. Entonces, posteriormente a esto también nos dimos cuenta que esta doctora ya no estuvo. Nosotros subíamos al piso 8 para preguntar, porque a veces los informes eran muy superficiales, muy técnicos, y nosotros queríamos saber cómo estaba, si estaba bien, cómo iba reaccionando, y no nos decían. Entonces, subíamos y ya no veíamos a esta doctora. Ya después sí la volvimos a ver como 15, 20 días después, pero sí, o sea, ese fue como, es algo importante. Ya el doctor no nos dio más informes más que ahorita que entren a la visita, a la próxima visita ya les van a dar más informes. Y pues bueno, aquí es donde ya el doctor que nos atendió, el responsable del AUTIP, bueno, de mi hijo, porque al final hay una persona responsable, un doctor, una doctora, que es la responsable o la encargada del AUTIP, y hay doctores que les asignan ciertos pacientitos, dependiendo de la especialidad. Lo que sí vimos después también es que los iban rotando. Entonces, ya cuando entró a la primer visita, ahí es donde ya le dan como la realidad, ¿no? Lo que había pasado, que pues todo salió mal. O sea, pues si quieres ahí comenta. Bueno, yo cuando me tocó entrar a mí a la primera visita, entré a las 6 de la tarde a la visita y el doctor que justo estaba pues al cuidado de mi hijo,
él me dijo, bueno, a ver, yo soy el doctor, estoy atendiendo a Brian. Lo único que quiero preguntarle es por qué, si ya se había esperado 11 años, no se esperó 15 días más. Y cuando él me preguntó eso, yo, o sea, dije, la muela. Y agarré y me quedé así y le dije, ¿por qué? Y me dijo que, me dijo, o sea, muchas cosas que él había tenido o sea, con las que él había salido. La verdad es que están muy difíciles de decir, pero sí me dijo que había salido con bacteria, que a él se había desangrado mucho y me puso como ejemplo una mochila. Me puso, ¿sí ha visto cuando rellenan las mochilas de periódico? Bueno, pues así se le hizo a su hijo. 3 veces, dice, porque no dejaba de sangrar. Dice, hasta que pues ya pudieron como contener. Yo estuve presente, me dijo, y hasta que no pudieron pues contener el sangrado, fue como pudieron coser, porque ya habían hecho como la detención de la sangre, y dice que lo habían cosido y que seguía. Entonces volvieron a cortar, volvieron a coser, y que eso lo hicieron 3 veces. Entonces yo sí me quedé así como, y entonces él en ese momento me dijo, usted puede actuar legalmente, así me lo dijo. Y yo le dije, o sea, que estuvo mal que yo le sacara la muela, y él me dijo, yo no puedo decir nada más, solamente que si se hubiera esperado 15 días más, Brian hubiera salido bien. Pero esa fue la indicación que a ti te dieron. O sea, independientemente, yo considero que cualquier estudiante de medicina debe de conocer esa situación. Sí. Ustedes no son estudiantes de medicina, ni son médicos, ni son doctores. Ustedes confiaron en los médicos a cargo. Sí, así como te hicieron el reclamo a ti, espero que hayan hecho reclamo, pero allá. Quienes autorizaron y quienes les dijeron sí, sí, sí. Porque, pues esto sí. no es como debió haber sido. Sí, y ya de ahí, pues, sí me dijeron, Brian tiene el 98% de mortalidad, entonces esperemos que avance, porque de hecho él se pudo haber quedado en la plancha. O sea, él sí salió muy mal de cirugía. Y pues sí, me dijeron pues muchas complicaciones, y ya pues salí, le dije a su papá, ¿sabes qué? Pues me dijo todo esto el doctor, y ya fue como sí nos preocupamos, buscamos más información, pero pues nadie nos decía nada. Entonces, ya desde ahí ya supimos que, pues sí, que era de ver ahora, entonces, cómo él seguía avanzando. Uh-huh. Algo que, por ejemplo, en ese momento ocurrió fue que el doctor hasta le hizo un dibujo. Uh-huh. Le hizo un dibujo y le explicó cómo le hicieron como todos estos procedimientos. Lógicamente ya no entendía nada. Me explicó, me acuerdo ese día que me dijo, es que no sé, no puse atención de estar pensando en otras cosas. El doctor me lo escribió aquí y yo lo único que le decía es que qué iba a pasar con mi hijo y demás. Y como que de tanto cuestionamiento que ella hizo, el doctor llegó al punto de decirle, a ver señora, la vida de sus hijos está en mis manos, así es que como que ya, o sea, ya deje de preguntar, ya deje de cuestionar. Y eso a mí, por ejemplo, sí me causó como una preocupación, porque el hecho de que diga que la vida de mi hijo estaba en sus manos, y que casi como de que si él no hacía, como que lo dejáramos trabajar y no cuestionáramos, porque su vida estaba en sus manos, así como casi como amenazante. Uh-huh. Entonces, en ese momento subimos al piso 8, no había nadie, puros residentes, ya ya la tarde noche, o sea, ya no había nadie como de guardia, más que puros residentes, y ellos sí nos lo dijeron, pues es que, señor, nosotros somos residentes, no sabemos, ahorita vamos, le preguntamos al doctor, pero pues no sabemos. Entonces ahí fue cuando yo me metí a investigar qué podía hacer, y apareció que podía ir a TAOD, un módulo, un área que está dentro del hospital, que atienden a los derechohabientes.
Fui a Taot, expuse la situación, le comenté a la persona que estaba ahí, me escuchó, tomó parte y subió conmigo, subimos con el doctor y creo que fue peor porque la persona esta hizo que el doctor saliera, que nos diera el reporte claro, que nos explicara bien, prepotente, porque era como de, ¿qué me van a entender? No saben. Aunque yo les explique, no van a saber. Así como una prepotencia increíble. Y yo lo único que decía es, nada más queremos saber si mi hijo va a estar bien, qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer, cómo los ayudamos. Ya, ustedes no pueden hacer nada. O sea, no sé qué más quieren. Y todas las personas que estaban ahí dentro de la UTIP se acercaban con el doctor y era como de, tú tranquilo, estamos contigo, nosotros te apoyamos. Y yo así como de, pues si no estamos haciendo nada en contra del doctor, solamente queremos claridad. Después de eso se acordó que ya no pasara ella con ese doctor porque justo él dijo, pues es que las señoras también se ponen un plan bien pesado y que no sé qué. Entonces, dijimos, ok, yo paso. Yo voy a pasar a las visitas cuando esté el doctor y nos va a hacer un reporte por escrito donde nos dé el informe. Ok, está bien. La siguiente visita que pasé con él, pues sí, su reporte y todo así con cosas en español, pero que yo no entendía nada, nada. Y yo así como de, sí, ¿ya lo leyó pa o señor? Y era como de, sí, ya, pero ¿qué cree? Pues no entiendo nada, doctor. Pues sí, pues para eso lo querían. Pues no me explico. Y yo así como, en ese momento me acuerdo que lo único que hice fue orar, pedirle a Dios que nos ayudara, que suavizara el corazón del doctor, porque no podía ponerme en un plan de al tú por tú, porque sabía que estaba atendiendo a mi hijo, que lo estaba cuidando y no quería entrar como en ese conflicto, ¿no? Entonces yo lo único que pedí fue, pues ayúdanos Dios, ¿no? Suavice el corazón del doctor, que se calme, que nos expliquen, y sí, afortunadamente, gracias a Dios, el doctor poco a poco cambió, fue un poquito más empático. Yo trataba nada más como de preguntarle cosas que yo entendía y así, y ya le tenía que firmar el documento porque si no, pues casi como que no me dejaban salir, es como de me firma el documento antes de que se vaya. Y sus reportes siempre eran como de, pues, Brian está igual, Brian sigue teniendo una probabilidad de muerte del 90%. Y yo, ¿pero qué le hicieron? Se veía que no lo limpiaban, se veía que no lo, sabía que al final pues no lo pueden bañar como a nosotros, ¿no? Porque estaba entubado, tenía muchas cosas, pero no lo limpiaban, no se veía que las manchas de sangre ya estuvieran sin manchas, ¿no? Se veía todavía las manchas de toda la sangre que había pasado. Pues nosotros se lo pedíamos a las enfermeras, decían, sí, ahorita lo limpiamos. Y así, la mayoría de los reportes fueron así, muy superficiales, muy técnicos. Después este doctor ya entendió un poquito más, cambió mucho su forma de ser, inclusive fue de los doctores que lo ayudaron eh, en la evolución, estuvo muy al pendiente de él. Este doctor fue la persona pues, al que obligaron a bajar a mi hijo cuando estuvieron haciendo la remodelación, porque él llegó en el turno cuando ya no había nada. Y pues bueno, en la mayoría de las visitas veíamos siempre eso, que preparaban. Era como de, ya viene la visita, quiten las cosas, limpien, hagan como que las enfermeras están trabajando y demás, porque siempre normalmente cuando no habían visitas, pues estaban ahí como que se veía que estaban platicando, o sea, nosotros estábamos 24/7 ahí en la sala, veíamos todo, entonces veíamos cómo entraban vendedores
cómo ellas entraban con su comida, cómo entraban con niños. Llegamos a ver cómo enfermeras llegaban con sus hijos y los metían ahí. ¿A terapia intensiva? Terapia intensiva. No, te creo. Fines de semana o en la noche llegaban con sus hijos y llegaban ahí con ellos. Entraba gente que no tenía nada que ver con la Con terapia. O sea, había, y ahí es donde, pues, yo sí me arrepiento mucho, ¿no? Porque en ese momento no peleé lo suficiente. A pesar de ver todo eso, seguí confiando y me recrimino mucho eso, porque no hice nada. Pero veíamos muchas cosas pues, a comparación, ya después de que cambiamos de piso, a comparación de otra terapia intensiva que era de de adultos. adultos de trasplantes, había otra terapia intensiva. Cuando nos cambiaron del piso 7, Del piso. Ajá. del piso 7 al piso 6, donde también hay una terapia intensiva de adultos de trasplantes, otra cosa, completamente diferente. Parecía que eran dos hospitales diferentes. Y yo sí lo cuestioné, porque en la otra terapia todos entraban con bata, todos entraban con cubrebocas, con la cofia, con todo, hasta con los cubre zapatos. Sí, también entraban los vendedores, porque eso era como que una ley, pero todos los doctores, enfermeras y camilleros, todos los que pasaban se cuidaban un poquito más ahí. ¿Por qué? Porque les exigían. Acá no, acá entraba cualquier persona que quisiera, sea de terapia, no sea de terapia, entraba cualquier persona y cuestionábamos eso de, oye, ¿y por qué no les ponen cubrebocas a nosotros en la visita? Nos hacían lavar las manos, todo el protocolo, y está bien, porque íbamos a ver a nuestros hijos y estábamos afuera en un lugar con mucha gente, está bien, qué bueno que nos cuidaban en esa parte y cuidaban a nuestros hijos, porque los íbamos a ver. Pero ¿y qué pasaba con todos los doctores y todas las personas que entraban y que no tenían ningún cuidado? Eh, Lógicamente decían, pues es que la bacteria que tuvo tu hijo es una bacteria del hospital. Pues sí, pero ¿cómo no quieres que haya bacterias si tú mismo la generas, si tú mismo la provocas? Entonces, eh, cuestionábamos eso, cuestionábamos a las enfermeras, ya nos tenían etiquetados como los revoltosos, como los que siempre alzábamos la mano, como los que siempre reclamábamos, como los revoltosos, literal, porque así nos identificaba la doctora que sale en el video, así nos decía. A mi esposa le dijo, ay, usted es la revoltosa. Y pues bueno, esto al final sí, no sé si se pueda compartir, porque al final sí tenemos grabaciones. Claro que sí. El material que tú me comentas de las personas que entraban, vendedores, si tienes evidencia, claro que sí. Compártenoslo De para hecho, incluirlo. como yo no entendía lo que me decían los doctores, o cuando preguntaba y así, alguien más me dijo, pues ponte a grabar y así lo que no entiendas, pues lo buscas, lo investigas. Era lo que yo hacía. Yo empecé a grabar, pues me metí al teléfono obviamente y ya cuando me daban el informe, pues todo se grababa y ya cuando yo salía, ya le decía a él, mira, hay que escuchar. Y ya escuchábamos el audio y lo que no entendíamos, pues lo investigábamos, ¿no? Pues es esto, pues es esto. Pero una ocasión, yo no sabía que otras mamás habían pues ido a quejarse porque pues de hecho la sala de espera toda estaba sucia, nunca la limpiaban, los baños sucios, a nosotros no nos dejaban entrar en el piso al baño, teníamos que bajar al piso 1, a la planta baja, pero, o sea, todo sucio. Entonces, me acuerdo que ese día salió la doctora esta que sale en el video y dice, a ver, papis, no sé qué, pues yo ya llevaba mi grabación porque nosotros ya íbamos a pasar a visita. Entonces nos meten a un salón, a un cuarto
Y ya nos pagan, ¿no? Entonces agarran y y nos dicen, a ver, pues entonces díganme qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Y yo agarro y me quedo así, pues yo me hice como, sí, o sea, como patracito, y agarra y le digo yo a una señora, pues tú no sé qué es lo que quieran, y me dice a mí la doctora, a ver, me imagino que usted es la revoltosa que está juntando y que está diciendo, y yo me quedé así de que, pero yo no sé de qué están hablando, o sea, no sé por qué están haciendo su reunión, no sé nada. Y agarró y me dijo, bueno, pues entonces dígame usted qué quiere. Yo agarré y le dije, bueno, en primero, que la atención sea mejor de lo que es, que por lo menos nos limpien el espacio donde estamos y que, pues cuando nos den también los informes, que nos los den, pues de buena manera, porque no siempre entendemos. Otras mamás pues dieron su punto de vista y dijeron lo que querían y todo eso. Entonces la doctora ahí nos dijo, a ver, papis, les voy a decir algo. Sí, les vamos a mandar a hacer aquí un salón donde tengan baños para que ustedes se queden aquí, duerman y se puedan bañar. O sea, lo dijo muy sarcásticamente, ¿no? Y dijo, porque alguien más dijo que deberían de darnos pues el gorro, los cubrezapatos y todo eso. Y dijo, ay, señora, dice, ¿de dónde viene usted? Y la señora dijo, no, pues yo vengo de Nayarit, ¿no? Agradecidos deberían de estar que los tenemos aquí y que los estamos atendiendo, porque allá donde usted vive, pues no tienen esto, dice. Entonces deberían de estar agradecidos. Y sí tenemos batas, empezó a decir así, ¿no? Muchas cosas, porque nosotros las batas se supone que las tenían que cambiar cada turno. Bueno, pues no, la bata que usábamos en la mañana es la que usábamos todo el día. Y dijo, no, pero es que nosotros les cambiamos las batas y no sé qué, y hasta que llegó una enfermera y les dijo, la jefa de enfermeras, y le dijo, no, si no tenemos batas, ¿cómo les vamos a cambiar la bata? Ay, bueno, es que yo creía que les cambiábamos las batas. Y le dijo, no, o sea, es una por día, o sea, mañana sí se les cambia. Y yo sí le dije, o sea, no me puede decir usted que me cambian mi bata cada turno porque yo la mancho con maquillaje y la misma que me pongo en mi siguiente visita, pues tiene la mancha del maquillaje. Incluso, ay, discúlpame que te interrumpa, incluso, Dulce, en terapia intensiva, no sé si les comentaron, pero es entrar sin lociones, sin perfumes, desodorantes, a lo mejor maquillaje. Nada de esto les comentaron. Nada. O sea, había gente que nosotros sí nos bañábamos antes de entrar con las visitas, ¿no? Tratábamos de estar limpios y pues había gente que de plano no se movía de ahí. Y tampoco tenía la facilidad de ir a pagar Ajá. al hotel para que los dejaran bañar. Ahí no nos, o sea, no había, sí tengo entendido que había un servicio, una prestación, no sé cómo se le pueda decir, Para los beneficio forenses. para los foráneos. Ándale, esos. Porque a ellos pues sí venían tal vez de Nayarit o de otra parte, y a ellos sí los llevaban a una casa, pero pues las mamás no se movían porque decían, oye, es que el transporte pasa a las 5, por ejemplo, pero la visita es a las 6 y no voy a ver a mi hijo, pues no me voy. Entonces, eran cosas que decías, no tienen ni sentido, o sea, no eran nada empáticos. Decías, oye, ¿cómo planeas un transporte así sabiendo que la visita es a las 6 y tú te los llevas a las 5? No va a ver a su hijo. Y al otro día era, pues llega a las 8 y la visita es a las 9. Y a veces no llegaba a las 8. Entonces, era un peleadero con nosotros porque pues nosotros llevábamos nuestras cosas personales, y eran 2 cambios de ropa. La ropa de mi hijo, cobijas, porque pues en la noche hacía frío y nos acostábamos en el suelo y tratábamos de taparnos con eso. Entonces era como de, ay, y sus cosas aquí no pueden estar. ¿Dónde las ponemos? Tratábamos de tenerlas abajo de las bancas, abajo de las sillas, y era como de, es que aquí no pueden estar, no pueden tener esto aquí. Y era como de, les vamos a dar un locker, pues un locker de 50 centímetros donde iba a caber una cobija nada más, ¿no? Entonces, no había ningún, te digo, no había ningún proceso Ningún protocolo. claro de, exacto, Lavado de manos, ¿era obligatorio? Sí. Lavado de manos, sí. Con nosotros, porque entraba cualquier otra persona. Y se pasaba directo. Y Como no en se el lavaba. video lo vieron. En el video se ve, ese video es de la remodelación
que fue cuando nosotros comenzamos a grabar. Pero le digo, esa doctora sí nos dijo a nosotras, ustedes deberían de estar agradecidas que las tenemos sentadas aquí en esta sala de espera para que cuando uno de sus hijos se muera, lleguen rápido y puedan entrar a verlo y puedan entrar a despedirse. Y está en el audio. Entonces, obviamente nosotros no podemos presentar eso porque no está permitido grabar. Yo no lo hacía en cuestión de que por si algo, órale. No, yo lo hacía porque yo no entendía cómo me explicaban los doctores y cuando yo les preguntaba me decían, ¿estás más preocupada por eso que por la bacteria? Y yo, pues entonces explíqueme bien porque yo no entiendo. Y lo mismo, cuando hicieron el traslado de mi hijo, fue lo mismo. Yo le pregunté a la doctora que en su momento lo estaba atendiendo, que fue en la mañana, y le pregunté, doctora, ¿usted cree que está bien que cambien a los niños? O sea, que lo bajen, le dije, porque pues a Brian no le pueden hacer una tomografía porque no lo pueden mover. O sea, no lo pueden bajar a un estudio. Y dijo ella, pues yo no veo, o sea, para mí no es recomendable que bajen a ninguno. No es recomendable. Pero pues, ¿qué hacemos? Se tiene que hacer la remodelación y pues ni modo, ¿no? Y yo le dije, ok, pero para usted, o sea, para su punto de vista, no está bien que los baje. Y dijo, pues para mí no. Y dije, ok, con eso. Entonces, ese día que bajaron a todos los niños, nos avisaron, no, pues que córranle porque ya están bajando a los niños del otro lado del elevador y pues no van con ningún niño. Eso a nosotros nos lo avisó. Con ningún papá. Ajá, eso nosotros nos avisó tanto los papás que ya se habían dado cuenta como el oficial que estaba ahí. Ella fue la que nos dijo, córranle porque van a bajar a su hijo. Entonces nosotros estábamos en el piso 1, o bueno, en la planta baja, y tuvimos que subir corriendo porque para esto ya nos habían quitado de esa sala de espera porque ya no querían que viéramos pues lo que estaban haciendo. Entonces yo subimos rápido y pues sí, justo, ya pasó lo que dice él, que ya no tenía nada mi hijo. Y la doctora esta mandó a hablar a otra licenciada y a otros doctores, pues para que nos bajaran, porque estaba yo y estaba otra mamá, pues peleando para que no bajaran a nuestros hijos. Ella no quería que bajaran a su hijo solo y yo no quería que bajaran a mi hijo porque no se podía bajar. Cuando mencionas, Dulce, que ya no tenía nada, Brian, ¿a qué te refieres? Ya no habían medicamentos, ya no tenían ningún soporte para los doctores. Ninguna herramienta. ¿Él estaba intubado? Sí. ¿Y en ese momento ya no estaba intubado? Estaba todavía entubado. Lo único que tenía, y fue literal, eso ya hasta después nos lo explicaron porque, pues, como dice, nos pusimos al brinco, todos reclamamos, bajaron a los niños sin ningún papá. Habían dos elevadores, uno dentro del pasillo donde está hacia terapia intensiva, donde está escondido, y el otro que está al público en general. Entonces los bajaron por el otro, a todos los niños, así sin ningún papá. Ya cuando nos dijeron, pues todos subimos, y lógicamente ya cada papá fue con su hijo que ya estaba en el piso 6, y al último que dejaron fue a mi hijo. Ya intervino aquí el área de calidad, ya intervino la médico general de pediatría, ya intervinieron otros doctores, directivos, y hablaron con nosotros ahí y nos dijeron, expusimos que no podían hacer esto, que nadie nos avisó, ni la doctora, ni los doctores, ni Taot, ni las señoras estas de, ¿cómo se llaman? trabajo social. Las de trabajo social. Nadie nos avisó, a nadie, a ningún papá. Entonces expusimos eso y fue como de, nos escucharon, movían la cabeza como diciendo, no puede ser. No estaba la responsable de terapia intensiva ahí, y el único que estaba allí era el doctor que había llegado en el turno, que antes mencioné, y ya, o sea, fue como el que nos dijo, a ver, los entiendo, está bien, pero pues no puedo hacer otra cosa, tenemos que bajar a Brian. Ya no tengo nada, ya no tengo un carro de choque, ya no tengo medicamentos, ya no tengo enfermeras, nos van a quitar la electricidad, o sea, lo tengo que bajar. Confíen en mí, yo voy a hacer el proceso, yo voy a hacer el cambio de cama. Y yo así como de, ¿quién nos asegura? Y me dijo, confíen en mí.
yo me voy a encargar. No nos quedó de otra. No nos hicieron firmar nada, no nos dieron nada, fue así. También ese sí, estuvimos ahí como todo el tiempo, estuvimos al pendiente, seguían entrando las personas bajando ya las cosas, o sea, ya les había valido completamente. Seguían trabajando, bajando todos los equipos, entrando, ya por lo menos les habían puesto cubrebocas, pero así. Entonces, cuando hicimos todo ese proceso, nos dijeron, ayúdenos, tenemos que parar todos los elevadores porque su traslado tiene que ser rápido. Entonces, todos esperamos a que saliera mi hijo, a parar los elevadores, a que nadie se metiera para que estuviera exclusivamente para él, porque no podía tardarse. Entonces, igual, como 15 personas atrás de él, de soporte, y pues bueno, ¿no? Feo. Ya lo bajaron. También se escuchó que en la parte de abajo no había la suficiente presión de oxígeno para las camas, para los ventiladores. Cuestionamos eso, nos dijeron que no, que era mentira. Inclusive una niña se puso grave por eso. Sí. El papá también creo que levantó una queja y demás. Todos lo sabíamos porque pues ahí en la sala todos los papás platicábamos entre nosotros de cómo te fue, qué te dijeron, qué crees que mi hijo esto y mi hijo el otro, y así platicábamos entre nosotros. Entonces, pues ya no nos quedó de otra más que bajar a mi hijo y al doctor no lo dejaron con otra alternativa. Y ya, o sea, lo pasaron a un espacio que literal Compartir con todos. compartía con todos, no era el adecuado, estaba improvisado. Adultos y menores de edad. Sí, Sí, adultos y solamente era menores. un cuarto grande. Nada más separaba una puerta. Ajá, para los niños. Pero, por ejemplo, en terapia intensiva del piso 7, a los de corazón los tenían en un cuarto y a los que eran de otra cosa los tenían en otro. O sea, como general en otro y corazón en otro. No, pues aquí no. Aquí juntaron a los de corazón, a los de cáncer, a todos. O sea, todos estaban juntos. Entonces, obviamente, si llegaba alguien, pues justo con la infección, pues contagiaba todo. O si entraban todos para acá y para allá, porque en terapia del 7, por lo menos las enfermeras afuera tenían como un espacio donde estaban ellas y me imagino que comían y así. No, en esta terapia estaban todos, o sea, Todo mezclado. enfermeras, los doctores, llegaban los vendedores, les dejaban su comida, o ellas llegaban con su café, su comida, y ahí estaba, pues sucio, porque estaba sucio. Las enfermeras, pues en el turno de la noche, o sea, se dormían. Yo le decía, entiendo que se duerman porque están cansadas, pero también tienen que pensar que están en terapia intensiva, o sea, que si pasa algo, ¿en qué momento vas a reaccionar si estás durmiendo, no? Y pasó con mi hijo, porque yo en un momento en la noche que yo entré a visita, le dije a la enfermera, la vi y vi que estaba durmiendo, estaba así como cabeceando, y le dije, oiga, está sonando esto, ¿por qué está sonando? Perdón, es que es su medicamento. Y yo así de que, pues sí, pero entonces, o sea, ¿qué no lo está revisando? No, sí, ahorita le checo. Ya en lo que se despertó, buscó el medicamento, no sé, le movió ahí y ya. Pero no era una vez, eran varias veces, y lo mismo en la mañana. O sea, era de que no lo limpiaban, de que él ya con sus llagas no le hacían el cuidado. Nosotros compramos pomadas para que se las pusieran y a veces no se las ponían. Y yo No lo limpiaban, ni siquiera lo limpiaban. Yo la verdad es que sí reclamaban porque les decía, oye, pues es que estás viendo cómo estás viendo que tiene infección y todavía me lo dejan así. Entonces ella decía, no, es que ya lo limpié. No, no lo has limpiado. No lo has limpiado porque mira, aquí está esto y esto lo tenía en la noche. Y lo mismo con la manguerita que tenía sucia, y yo sí le dije a la doctora, mi hijo tiene una bacteria, pero ¿a poco esto
no le perjudica aún más. No, pero es que por eso, o sea, esto que tiene adentro de la manguerita que está entrando en su boca, no le hace más mal. Y dijo, ahorita vamos a checar y se lo vamos a cambiar. Cuando pasó de la visita me dijo, ya le cambiaron la manguerita. Pero por todo ese tipo de cosas siento que era así como que ya la agarraban con nosotros, como que Eran los únicos que exigían. sí, porque todos los demás salían llorando, "Ah, es que me dijeron esto y esto, es que vi a mi hijo así", pero nunca se quejaron, nunca hicieron nada, o sea, no, nunca. Y nosotros pues sí éramos los que más estábamos pues ahí con ellos. Claro, porque Y veíamos a muchos niños fallecer. Sí, O sea, en el tiempo que estuvimos ahí, que fue 40 días, fácil, fueron como 8 niños los que fallecieron. Arturo, leí muchos comentarios de personas que dicen, ahí me mataron a mi hijo. Pero ellos lo dicen con o sea, me mataron ahí a mi hijo. No es mi hijo falleció ahí. Si te fijas el contexto de las palabras, ¿qué trasfondo tiene esas palabras de esas familias que lamentan haber pasado las mismas situaciones de negligencia? 3 días en el segundo mejor hospital de aquí. 3 días pidiendo por favor que se hiciera una cesárea. Y ahora sí se la quieren hacer ya que se murió. Diversas situaciones en las que pues hay un común denominador, que es la falta de atención, que es la prepotencia, que es el descuido inminente de las autoridades pues del hospital de la Raza. La presidenta habla de que tenemos un sistema de salud similar al de Dinamarca. Háganme el favor. Parece un chiste que se replica cada mañana en las famosas mañaneras. Y sabemos que no. Sabemos que los hospitales, ya sea IMSS, ISSSTE, estamos fregados, por no decir otra cosa. En este caso, Arturo, ustedes están realizando un llamado para que la sociedad nos ayude, porque la sociedad es la única que nos puede ayudar a levantar la voz compartiendo, haciendo cadenita, haciéndolo viral, hay que decirlo. Si hacemos virales a muchas gentes o muchas personas, ¿verdad? Que dan pena. Yo digo, ¿por qué estos casos no se hacen virales? ¿Por qué no llegan a oídos de las autoridades? ¿O se hacen de la vista gorda? ¿O qué está pasando? Necesitamos que la sociedad nos ayude. ¿Qué mensaje le dicen, por favor, a esos padres, madres, abuelitos que nos están escuchando? Que se pongan en los zapatos de esta familia. ¿Qué mensaje les dan ustedes, por favor? Primero que nada, agradecimiento a las personas que nos han comentado en la publicación que hice anteriormente. Muchas gracias por esas palabras, por esas bendiciones, por la empatía, por compartir. Es más que nada agradecimiento. Al final aquí lo que nosotros, o quiero dejar bien claro, es no quiero tener la razón, no estoy diciendo que lo que nosotros digamos es ley y que no quiero ganarle a nadie en que si yo tengo razón o no, pero creo que hay cosas que sí son muy, muy obvias y muy claras en el tema de la omisión de normas. O sea, hay cosas que por norma tenían que haber hecho y no hicieron. Entonces, lo único que les puedo decir a todas esas personas, a toda la gente que nos escucha, que nos está apoyando, es muchas gracias. Que Dios los bendiga. Que lo que realmente deseamos es que otras personas no pasen por esto, porque pues por ahí dice el dicho, ¿no? Dios escoge a sus mejores guerreros. Pero créanme que de verdad no nada más es a nosotros. Toda nuestra familia ha sufrido con esto. Entonces, sé que no es fácil,
y lo que no queremos es que otros niños sufran esto, porque al final son niños. Uno como quiera, pues ya creció, ya vivió, ya tuvimos experiencias. Mi hijo tenía muchos sueños. Mi hijo quería hacer muchas cosas, era muy inteligente, era muy noble y ya no las puede hacer porque no pudo, porque le rompieron esa posibilidad. Y justo lo que nosotros queremos es que otros niños no sufran lo mismo, porque entendemos que hay cosas que son irreparables y ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero al final ellos nos dijeron que sí había una posibilidad. Nosotros estábamos preparados por si los doctores nos decían, ¿sabes qué? No. Tu hijo no es candidato Sí. y va a vivir lo que tenga que vivir. Estábamos preparados para eso, pero nos dijeron, sí se puede, hay una posibilidad y ellos se equivocaron. Entonces, somos humanos, sé que todos nos equivocamos, pero hay niveles. Y en este tipo de cosas creo que es donde menos pueden equivocarse porque están trabajando y tienen en sus manos la vida de niños, la vida de personas. Y ya de verdad es tan común para ellos decir, pase a despedirse porque su hijo se va a morir. Ya no hay nada que hacer, ya despídase, ya. Así como si fuera una mascota, como si fuera alguien que no va, o sea, y hasta las mascotas a veces también duelen muchísimo, entonces ya era como, ya no pasa nada, ya despídase, su hijo se va a morir. Entonces, ya les valía, ya no tienen humanidad en sus corazones, ya no sé si sean personas, ya era así, el trato era tan inhumano que justo no queremos que otras personas pasen por eso. Entonces, nuestro llamado es ese, que se haga justicia, que el caso de mi hijo ayude para crear un precedente y que pues, las autoridades volteen a vernos, porque me queda claro que sí, el gobierno y muchas personas dicen que tenemos los recursos y las cosas, pero probablemente sí. El tema está en las personas que toman las decisiones en ese tipo de lugares y que son responsables de ese tipo de lugares. Y para mí es claro que la omisión y toda la responsabilidad están en las personas que estuvieron ahí y que tomaron esas decisiones. Nadie las aconsejó, nadie les dijo nada, nadie las cuestionó, simplemente dijeron, sí, dale. No revisaron los expedientes, simplemente dijeron, es el siguiente niño, ok, ni siquiera tal vez conocían su nombre, lo operaron y ya después dijeron, oye, pero este niño no tenía que haber entrado, ¿no? O sea, no sé. Entonces, gracias de verdad por todo lo que nos han compartido, lo que nos han comentado y el llamado es ese, que nos ayuden para que no vuelva a pasar. Sé que es difícil, sé que probablemente sigan ocurriendo casos, no lo dudo porque es lo que está pasando, pero que hagan conciencia a estas personas, que les llegue realmente a estas personas, que se acuerden de nosotros y digan, sí, ya sé quién es, y que digan, esos revoltosos hicieron algo, porque siempre era así como de, ay, no iban a hacer nada, ahí déjalos, nos minimizaban, eh, siempre nos veían por encima de todos. Y sé que su trabajo es muy noble y sé que es un trabajo súper importante, pero de verdad tienen la vida de las personas en sus manos y a unos les queda claro y a otros no, porque de verdad, como lo dije en el video, hay mucha gente muy buena, nos tocó gente muy buena, muy linda, pero desgraciadamente la mayoría eran los malos. Entonces, y los malos eran los que tomaban las decisiones. Entonces, de verdad, agradecer a esas personas que sí nos ayudaron dentro del hospital, que nos ayudaron dentro de nuestro proceso, pero que no vuelva a ocurrir. Y también sería, pues que no se queden callados. Sabemos que a veces por miedo
a que haya represalias por sus hijos, porque pues no los han dicho, no hablan, dejan que pase. Entonces, pues sí, que no tengan miedo y que levanten la voz por sus hijos, por ellos, porque no vuelva a pasar, porque sí, o sea, hay personas que siguen con tratamiento, ¿no? Pero ya una vez pasó algo negativo en todo ese proceso y dicen, es que mi hijo le hace falta cirugía o le hace falta esto, pero si yo hablo, ¿y qué tal que lo vuelven a tratar mal? Entonces, hay personas que no quieren hablar, que no quieren, pues sí, levantar la voz por miedo a que haya represalias en cuestión a sus hijos en sus tratamientos. Claro. Incluso los médicos también. Yo sé que hay muchos médicos buenos, como ustedes mencionan, que a lo mejor no tienen los recursos médicos, los insumos, y pues prefieren quedarse callados. Aquí en Monterrey pasó que alzaron la voz, se manifestaron y los despidieron del Hospital Materno Infantil. Entonces el miedo está por ambas partes, yo lo sé, pero aquí realmente hay que actuar, hay que hacer algo desde arriba. Desde arriba. Al final, la causa de muerte de Brian, ¿cuál fue? ¿Qué les dieron como causa de muerte? No lo especificaron tal cual como lo ocurrió, porque a nosotros nos dijeron que todo fue a raíz de una aspiración en la noche, en el tercer turno, y de ahí tuvo un sangrado. El sangrado no lo pudieron controlar, le estuvieron haciendo trasplantes de sangre, seguían sin controlar el trasplante y después entró en un paro. Pero como tal, en el acta de defunción, su motivo de fallecimiento fue por choque séptico y por todas las acumulaciones de la cirugía, o sea, 42 días de insuficiencia renal, 30 y tantos días de la infección, y ya después investigamos y todo esto fue a raíz de la cirugía. Nunca tuvo una mejora porque pues, a raíz de la cirugía contrajo esta bacteria y eso fue lo que lo mermó. Pero lo que marcaron en el acta fue el choque séptico. También lo prepararon porque justo también cuestionamos eso de, oye, pero es que no murió por esto. El acta la cambiaron como 2 veces porque no estaba bien. Y pues ya, lo hizo una persona que ni estuvo en el turno, se lo delegaron a alguien otro practicante, otro residente, mal, o sea, mal, pero pues justo eso es lo que estamos tratando de aclarar, porque pues al final no fue exactamente por eso, o sea, fue algo que ellos provocaron, porque al final mi hijo ya estaba programado para hacerle una traqueotomía. Y ese era un síntoma de que iba mejorando porque ya lo iban a desentubar. Y lo que desencadenó todo esto fue el inicio de la muela que no debía haber sido removida días antes, 1 o 2 días antes de su cirugía. Y de ahí partió. Gracias. Todo el cúmulo de negligencias. Dulce, quiero hacerte una pregunta. De mami a mami, el dolor que nosotras podemos llegar a sentir a lo mejor, pues es diferente, es un dolor, pues no minimizo el dolor de tu esposo, para nada, pero nosotras llevamos a nuestros bebés por 9 meses en nuestro vientre. Es nuestro gran amor, son nuestro todo, nuestros hijos. ¿Cómo me describirías tú a Brian, estos 11 años que estuvo contigo, que te lo regaló la vida Dios y que te lo entregó y que también él supo hasta cuándo era momento, pues, de su partida? ¿Qué me puedes decir de Brian? De Brian. Pues
Mira, es mi tercer hijo. La realidad es que desde el momento en el que nosotros decidimos, pues, embarazarnos, o sea, era mi todo, ¿sabes? No quiero hacer de menos a mis hijos, pero eh, desde su padecimiento, desde todo, o sea, era mi compañero, era una parte de mí, o sea, era un niño justo muy inteligente, era muy amoroso conmigo, o sea, era un niño con el que yo podía compartir muchas cosas porque me escuchaba o él platicaba conmigo, no sé explicarte lo que yo sentía Esa por él, conexión. la conexión que nosotros teníamos, porque, o sea, yo pasaba mucho tiempo con él, o sea, no te puedo explicar con palabras lo que Brian era para mí. Eh, no. Lo que sí es que pues hace mucha falta aquí en casa. Y a sus hermanitos también, porque hablamos del sentir de usted, ¿verdad? Pero y los hermanitos también, ellos Esos también lo hermanos, extrañan, lo sufren, la familia, la familia entera. realmente sí se siente mucho su ausencia. Te digo, o sea, él tenía muchos sueños y él quería jugar fútbol, él fue el que me dijo, mamá, por favor, ya quiero que me operen, Chiquito. ya quiero que me hagan mi cirugía, yo sé que todo va a salir bien, yo sé que yo voy a estar corriendo y jugando con mis amigos. Entonces, yo, porque él me lo pidió, fue que yo dije, ok, vamos a darle con todo para lo de la cirugía, porque nosotros sí tratábamos de aplazar un poquito así de que otro ratito y otro ratito. Sabíamos que no era una cirugía fácil, pero él dijo, no, mamá, yo voy a salir y yo le voy a echar ganas y yo quiero mi cirugía. Entonces, sus sueños se fueron con él. Al final, pues, solo dejó aquí un vacío, que por más que uno diga, estamos bien, no es verdad. Tratamos de estar bien por las personas, por nuestros hijos, por nosotros mismos, pero pues no. Yo no tengo palabras para sanar esa herida, yo que quisiera, ¿verdad? Tener una varita mágica pero no. Yo solamente trato de ponerme en sus zapatos, como le repito, como mamá. Y esto no lo debe de vivir nadie más. Y sé que en este preciso momento lo están viviendo muchas personas, no nada más en ese hospital de La Raza, en muchos otros hospitales. Y vamos a tratar de darles voz a ustedes, vamos a tratar de que la comunidad nos apoye también compartiendo esta historia. Y en cuanto a lo legal, ahorita está esa demanda, ¿verdad? Sí. Está avanzando. Sí, apenas entró, o sea, apenas se le notificó al IMSS. Todavía está en proceso de todo lo demás, pero sí, ya está en proceso todo. Pues muchísimas gracias por alzar la voz, por la confianza de este espacio, Arturo y Dulce. Y pues no me queda más que mandarles un fuerte abrazo y a seguir la lucha y a seguir pidiendo justicia en nombre y en memoria de Brian Alexander. Que en paz descanse. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la atención, gracias por pues darnos espacio.
Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Por favor, ayudemos a esta familia a hacer justicia. Ayúdame a compartir, ayúdame a irte a mis redes sociales donde tengo los videos cortos y compartirlos en Facebook, en Instagram, en TikTok. También va a haber videos cortos para el que no está acostumbrado a ver todo un episodio completo. Y la sociedad, creo que somos clave en la difusión de estos testimonios que el día de mañana no sabemos si pueda tocarnos a nosotros. Por eso es momento de hablar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.